Yo soy director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una institución que hace 33 años trabaja en todo el Paraguay. Trabajamos en 100 comunidades, en 100 distritos, cubrimos todo el Paraguay. Además, tenemos cursos de lengua guaraní al lado acá con los argentinos, con los amigos de Ituzaingó, está por acá como un amigo Jorge Román Gómez, con UMI. También estamos haciendo cursos en Corrientes Capital, en Buenos Aires, Rosario, acá más cerca, Garupá, la provincia de Misiones, y un poco más retirado hacia la frontera con Bolivia, hay cursos de guaraní que hacemos en Jujuy y en Salta. Y del otro lado, hacia el sector de Brasil, nosotros tenemos cursos de lengua guaraní en São Paulo, en la Universidad de São Paulo, y también en la Universidad Federal de Los Grados, en Mato Grosso, y también un poco más lejos, en España y en Italia, hay gente que está estudiando guaraní hoy, como profesores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que viven en esos lugares. Esa es una parte de mi función dentro del Ateneo, pero yo suelo comentar siempre que mi actividad, en la que yo vivo es mi trabajo dentro de la universidad. Soy profesor de la Universidad Nacional de Asunción, en varias carreras. Estoy en la Facultad de Filosofía, en la licenciatura en Lengua Guaraní, también en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, aparte de la Facultad Politécnica, la carreras de hotelería, turismo y gastronomía, y dentro de la Facultad de Ciencias de Aceites Naturales, una carrera que se llama Ciencias en la Educación, en una modalidad que va a formar especialistas en matemáticas y en ciencias básicas. Y por último también soy profesor del Instituto Andrés Barbero, dos carreras, enfermería y obstetricia. Tengo una materia que se llama socioantropología y antropología. Soy especialista en investigación aplicada y me dedico al tema de la educación hace buen tiempo. Dentro de la universidad, este año estoy cumpliendo 33 años como docente, soy profesor titular de la Universidad Nacional. ¿Y de qué es lo que voy a hablar? Tuve la invitación de la licenciada Mirta Arévalos, que entiendo es una de las coordinadoras de este segundo encuentro internacional de educación y folclore, y es el primer encuentro departamental de educación y folclore. Y conversando con ella, era el tema que me pidió de la lengua guaraní. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es mostrar dos aspectos que pueden ser de interés para usted. Ya puesta guaraní, me puede ir castellano, esta guaraní me ve hasta de castellano. Guaraní, ya en el año 1992, ya viví en guaraní, ya en el año de castellano, ya en el año de Iguazú, dice la Constitución Nacional, artículos 140 y 77. El artículo 140 habla de los idiomas oficiales de la República y el artículo 77 garantiza el aprendizaje cualquiera de los niños, jóvenes y adultos de este país a partir de la lengua materna. ¿Qué quiere decir eso? Que en las zonas donde hay más guaraní hablantes, entonces las clases inicialmente tienen que darse en guaraní, y por el contrario, en zonas donde se habla más castellano, la ley dice que tienen que empezar primero castellano y aprender gradualmente la otra lengua. La idea es que las personas en algún momento podamos hablar los dos idiomas, castellano y guaraní, pero eso es parte de un proceso largo, es una transición todavía la que vivimos en Getamba, en ir a una perspectiva, a unidad de a ver y voy a guaraní, sobre cómo voy a 2 horas, el que enseña castellano tiene 5. Esa es una situación de desigualdad que nosotros estamos reclamando continuamente al Ministerio para que las condiciones de enseñanza de ambas lenguas sean iguales.
Eso no quiere decir, está claro, que de hecho las instituciones educativas también se tengan que aprender inglés, francés, alemán, portugués, todas las lenguas que se puedan enseñar y se puedan aprender, son bienvenidas. Lo que nosotros trabajamos en nuestro país es por la educación bilingüe. Y yo les voy a ir mostrando por qué es importante la enseñanza del guaraní, del mismo modo que va a ser importante la enseñanza del castellano para los que hablan solamente castellano y guaraní para los que solamente hablan guaraní. ¿Qué hubiera pasado? Yo ahora estoy usando los dos idiomas, castellano y guaraní, pero ¿qué hubiera pasado si los organizadores en una de esas se hubiesen olvidado y directamente ustedes me escuchasen hoy acá, en lugar de hablar castellano y guaraní, hablando por ejemplo en coreano? Ese coreano lo coreano. Baisa pequeña duda, no pegamos. Pendeposita, ahorita me usa un poco ave, o luego ya corta mi cosa cogida, que no vemos coreano, luego está ¿verdad? El tema es que cuando yo comienzo a hablar una lengua que no es conocida por las demás personas, entonces obviamente se genera una situación bastante complicada, muy difícil, donde la persona que a lo mejor está en el auditorio, por más que quiera entender, no va a entender. ¿Por qué? Porque no conoce coreano. Y el que está hablando solamente habla coreano. En esa situación muchas veces se encuentran la criatura que habla guaraní. Cuando entra un profesor que solamente habla castellano y resulta que una buena parte habla solamente guaraní, o habla más guaraní. Entonces, esa imagen es una imagen bastante desagradable porque, quieras o no, atenta contra los derechos humanos, en este caso, está lo que, de las personas que en este caso hablan guaraní. Entonces, desde ese punto de vista, siempre es importante que tengamos presente la necesidad de entender como una especie fundamental de respeto a la persona el que podamos utilizar la lengua materna. Muchas veces me tocó a mí, recorriendo varias escuelas del país, entrar a algunas y solamente hablar castellano, por ejemplo. Aquí hay 20 de castellano, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, y inmediatamente yo en esos lugares podía darme cuenta con mucha facilidad que las criaturas no me estaban entendiendo. Y yo ya, mañana y al terminar, yo siempre hacía en todos estos lugares el mismo procedimiento. O sea, ¿cuál era? En este caso decirle a todos me entendieron. Y al decir me entendieron, nadie me decía nada. Como solemos decir nosotros, ni perundo bebé. Y después yo les tanteaba, les probaba y les decía, y me comenzaban a mover la cabeza de forma afirmativa. ¿Y dónde estaba la diferencia? Cuando yo comenzaba a hacer ese mismo discurso que hice en castellano y decía eso guaraní, era como que el mundo, las puertas se abrían, como si fuera que por fin estaban entendiendo lo que yo les decía. Y ese es el punto más importante. Cuando hay veces los que hablamos castellano pensamos que todo el mundo tiene que hablar como nosotros y que el guaraní no es nada, y que el guaraní hay que eliminar. Ese es el más grande error que podemos cometer. Porque así como nosotros tenemos derecho a hablar castellano, o a hablar inglés, o a hablar francés, el que habla guaraní tiene el mismísimo derecho que nosotros de hablar guaraní. Y si quiere, puede hablar guaraní desde que nace hasta que muere, y nadie le puede obligar a hablar otro idioma. Si él dice, si hay que guaraní, me digo así para el castellano, tiene todo el derecho del mundo a hablar guaraní. Y nadie le puede decir, di capturé guaraní. Ese es un derecho que tiene toda persona de hablar, de expresarse en la lengua que más le gusta. Y acá hay mucha gente que sigue hablando guaraní. El censo nacional, por lo menos el último que se hizo mejor, dice que en Paraguay todavía casi un 40% solamente con los libros guaraní. 40%, casi la mitad del Paraguay. Y cuando yo le conté que doy clases de hecho de la carrera de enfermería y obstetricia, está pegada a la Facultad de Ciencias Médicas, todas tienen relación con el campo de la salud, todos estos estudiantes van a hacer sus prácticas
al hospital de clínicas, ¿saben cuál es el primer pedido de socorro que hace el estudiante? Profesor, ¿qué significa cambio llegué? Profesor, ¿qué digo? Algo. Vino una señora y dijo que su hijo tiene agujero. ¿Qué es lo que es agujero, profesor? Y allí es cuando recién la gente se da qué gran cosa que yo guardé. Porque esa mamá que viene al hospital lo puede decir, y no por eso está viva. Sencillamente ella habla guaraní, y la persona que está enfrente tiene que entenderle. Y pobre del médico, de la enfermera, de un partero o una partera que no sepa. Porque esa mamá viene a decirle cambio y esa mamá jamás le va a decir el nombre científico que conocen los médicos o enfermeras.